¿Qué tal? Un saludo cordial, bienvenidos todos ustedes a En Primera Línea. Estamos una vez más desde aquí, desde la capital británica, desde la ciudad de Londres, en Inglaterra, y hoy tenemos invitados de lujos en el programa, así que vamos a tener una entrevista muy interesante. El tema de hoy es Egipto. Sí, Egipto, la tierra de los faraones que ha fascinado a la humanidad durante milenios, con sus majestuosas pirámides, imponentes templos y tesoros ocultos. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de conocimiento que se han descubierto sobre esta antigua civilización, todavía hay muchos misterios que se esconden en las arenas del desierto y las ruinas que yacen bajo el Nilo. Hoy en Primera Línea vamos a tener dos invitados, como les digo, especiales, pero antes de ir con ellos voy a saludar a mi equipo de trabajo que está en diferentes lugares del mundo. Nos vamos primero con Edison Montoya, Colombia. Edison, un saludo cordial allí en Colombia. Un saludo especial a nuestros invitados desde acá, desde Colombia, a nuestra mesa de trabajo, hoy con un tema importantísimo. ¿Cuál es esa huella de la humanidad que nos ha dejado Egipto? Ese Egipto que ha venido descubriendo ahora tiene y qué podemos entrar dentro del conocimiento que podemos establecer de la humanidad desde estas tierras lejanas, tierra de faraones, de misterios, de construcciones geométricas, de grandes pirámides que aún empiezan a destapar ese gran interrogante de dónde viene toda la historia de la humanidad. Egipto es ese gran interrogante, así que a nuestros invitados, muchas gracias por estar acá con nosotros, aclarando estas dudas que en el espacio de hoy vamos a interrogarnos. Así es, Edinson, y desde Colombia nos vamos al Reino Unido. Allí está Carlos Maestro. Carlos, ¿qué tal está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenos días y buenas noches a todos los que nos visualizáis y nos escucháis, dependiendo la franja horaria en la que estéis. Lo primero es saludar a mesa de trabajo, Dawis, Edison, como siempre, un placer estar con vosotros. Y hoy tenemos la gran suerte que del tema que vamos a tocar hoy, Egipto, ese mundo tan apasionante, esa cultura, esa forma de entender la construcción, la sociedad tan increíble. Hoy, como decía, tenemos a dos increíbles egiptólogos, lo mejorcito de nuestra querida España y a nivel internacional de lo más reconocido a nivel mundial en el mundo de la egiptología. Señores, hoy tenemos información veraz y de primera mano sobre ese apasionante mundo de Egipto. Así es, Carlos, efectivamente, así que voy a saludar a estas dos personas que tenemos allí en Egipto en este momento. Me voy inicialmente con Teresa Bedman. Teresa, gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida en Primera Línea. Hola, buenas noches desde España a todos, buenos días, buenas tardes, dependiendo la franja horaria, como decía el anterior compañero, Carlos. Y bueno, pues nada, un placer siempre poder colaborar y difundir la historia de Egipto y también nuestro trabajo. Así que gracias a vosotros y gracias a los oyentes que nos están escuchando. Gracias. A ustedes por participar y también saludamos al doctor Francisco Martín Valentín. Doctor Francisco, un saludo cordial, gracias por aceptar esta invitación que le hacemos desde En Primera Línea. Hola, buenas noches, también buenas tardes o buenos días, ya no sabemos muy bien. Muchas gracias por formular la invitación. Es un placer para nosotros precisamente pues poder cooperar con ustedes en esta labor impagable de difusión, pues en definitiva de un trabajo científico que se hace en un país lejano, aunque muy querido por todos, pero que requiere de alguna manera que se conozca lo que se está haciendo. Así que muchas gracias por invitarnos, es un placer. Perfecto, pues entonces vamos a empezar haciendo primero un análisis de lo que ha sido la trayectoria. Quiero que nos cuenten ustedes, Teresa, si te parece bien, empezamos contigo, que nos cuentes un poco acerca de la trayectoria que ustedes han tenido, por qué han llegado a Egipto, cómo se ha dado todo este proceso para ustedes llegar allí y empezar a hacer este trabajo tan importante para la humanidad en realidad. Bueno, la verdad es que nosotros ahora mismo estamos trabajando en el segundo proyecto, que es el proyecto Visir Amenhotep-Hui, pero ya anteriormente trabajamos en otro que es el quizás más conocido, que es el Senemut, que fue el arquitecto de la reina Hatshepsut.
El equipo de la Fundación del Instituto de Estudio del Antiguo Egipto lleva aquí 23 años trabajando duramente en el campo y más de 30 dentro del panorama egiptológico español y también hispanoamericano, porque tenemos en nuestro equipo tenemos incluido gente de México, de Colombia, de Argentina, de Ecuador, o sea que realmente el equipo es bastante grande. Bueno, la verdad es que la historia de cómo llegamos aquí es una historia muy bonita, muy romántica. Realmente el doctor Martín y Valentín y yo misma nunca pensamos venir aquí a trabajar. Pero bueno, las circunstancias de la vida, como aquí dicen, es maktub. Un buen día se nos ofreció poder trabajar en una tumba tan impresionante como es el hipogeo de Senemu, que fue el arquitecto de la reina Hatshepsut. Y bueno, pues realmente esa fue el aterrizaje, nuestra primera puerta de entrada para trabajar en la egiptología de campo, porque como he dicho antes ya veníamos trabajando dando cursos, impartiendo clases en diversas universidades de España, también en Argentina y en Uruguay y en Colombia, pero bueno, y esta fue Senemu fue nuestra puerta de entrada. Cuando en el año 2008 acabamos Senemut, pues solicitamos al Servicio de Antigüedades. El primer proyecto nos lo ofreció Egipto, fue Egipto quien nos ofreció el primer proyecto, pero el segundo sí lo pedimos nosotros. Y entonces, bueno, el tema es que este segundo proyecto es un proyecto muy diferente, que ahora me imagino que el doctor Martín nos ampliará, y tenemos la gran suerte de estar excavando, como en el siglo XIX, excavando una tumba que nunca antes se había excavado, y por lo tanto nos está permitiendo pues empezar a escribir páginas de la historia de Egipto de una zona muy concreta, la Safid, que es un área que está al lado del Bahari, para que los oyentes se centren, se ubiquen espacialmente. Y bueno, pues ahora llevamos aquí ya esta campaña que empezará en octubre, pues será la 15ª campaña, o sea que llevamos ya 15 años aquí luchando en el campo y con resultados realmente sorprendentes que ahora seguramente les vamos a ir explicando. Sí, perfecto, perdona que se me había trabado el audio. Doctor Francisco, una cosita, porque si vamos un poco cronológicamente en el desarrollo de vuestras actividades. El Instituto de Estudios del Antiguo Egipto fue creado en 1927 y creo que la primera excavación oficial que hacéis en Egipto son en el 2000. ¿Nos podrías explicar un poco el inicio de ese instituto? Sí, muy bien. No creo en Madrid, ¿no? Sí, perfectamente. Efectivamente se fundó en Madrid, que es donde sigue teniendo su sede, y ahora estamos precisamente en trámites de ampliar la naturaleza jurídica de la institución, haciendo una fundación del Antiguo Egipto, que antes tenía otra forma específica, no va a variar, es decir, será otro tema. Esto comenzó, desde luego, de alguna manera, como decía antes Teresa, como consecuencia de, primero, nuestra actividad egiptológica en España, que ya como instituto hacíamos una enorme cantidad de actividades desde el punto de vista docente, desde el punto de vista investigador, pero nuestra presencia en Egipto era muy notoria. Entonces, en un momento determinado se nos invitó. Comenzamos en ese año 2000 con una invitación de la Dirección General de Antigüedades de la orilla occidental de Tebas, estamos en Luxor, como ha dicho antes Teresa, y se nos invitó a participar activamente, cooperar en las necesidades que tenían ellos. Se nos mostró la tumba tebana 353, que perteneció a Senenmut, que fue mayordomo de la reina Hatshepsut, la célebre reina faraón, que todo el mundo conoce, y que se le atribuye la construcción del templo de Deir el-Bahari. Nosotros comenzamos allí y comenzamos simplemente como institución egiptológica ya digamos, solvente, evidentemente, a desarrollar un proyecto que consistía en la investigación, excavación y publicación de textos que existían en ese hipogeo magnífico que tiene el techo astronómico más antiguo de la humanidad. Es una joya auténtica, ¿no? Y allí estuvimos, el inicio fue simplemente pues como institución
que se estaba dedicando a la egiptología docente, a la actividad egiptológica con publicaciones e investigaciones puntuales, a saltar al campo, saltar lo que llamamos el campo arqueológico, para abordar este magnífico proyecto que concluyó en el año 2008, perdón. Y en ese proyecto pues hicimos una gran obra de consolidación interior del hipogeo, de estudio y traducción de los textos completos de la primera cámara que tiene unos textos maravillosos desde el punto de vista del ritual funerario, y de estudio del techo astronómico, que ya digo que es el primero de la humanidad. Eso nos acreditó y parece que las autoridades egipcias quedaron satisfechas, de manera que pudimos obtener, al término de este proyecto en el año 2008, obtener otro proyecto nuevo, que es en el que estamos trabajando ahora desde el año 2009, al que se refería Teresa, que es el proyecto Visir Amenhotep Huy, que está desarrollado en la tumba tebana número 28, en la tumba, perdón, de Asasir número 28, de un catálogo especial que hay, y que es una supertumba, es una tumba grandiosa. Doctor Francisco, un placer saludarlo desde Colombia. Igualmente. Igualmente para Teresa, es muy confortable tener invitados tan especiales que han tenido una experiencia de conocimiento que la humanidad requiere. Entre ellas quiero hacer una pregunta que podamos socializar acá con nuestros oyentes y en la mesa de trabajo. Dentro de estos textos que han podido encontrar en esta primera cámara que usted explora, esa anunciación del acto fúnebre, del acto hacia la muerte, de generar grandes tumbas a faraones, a grandes personajes digamos, de la sociedad egipcia, es debido a que existe una creencia perenne. Esos textos que abordan sobre la muerte, ¿qué es la cultura de la muerte en egipcio según los textos que han podido cifrar? Bueno, estamos hablando de Senenmut, no del proyecto actual, ¿verdad? La primera cámara de las tres que tiene este hipogeo, que tiene cerca de 100 metros de longitud por 50 de profundidad en la Tierra, la primera cámara lo que tiene es un conjunto de textos maravillosos que hemos llamado en la traducción el libro de piedra de las transformaciones luminosas de Senenmut. Senenmut fue el arquitecto de la reina Hatshepsut, y el conjunto de los textos que hay allí efectivamente es un conjunto único, porque tiene lo que llaman textos de las pirámides, textos de los sarcófagos y libro de los muertos. Es decir, efectivamente son textos funerarios que parece que recogen una tradición, obviamente la tradición funeraria de la que me hablabas, y que nos muestra un poco la creencia de lo que de Senenmut es que él se consideró en vida como si fuera un rey, aunque no fue un rey coronado, porque tuvo mucho contacto con Hatshepsut, que era la reina, fue nombrado faraón a sí misma, y de alguna manera compartía este destino. Los textos nos hablan de la transformación de Senenmut desde que muere como momia, desde que está como cuerpo inerte, cómo se va transformando con las momificaciones y los ritos que hacen Isis y Neftis en colaboración con Anubis, cómo luego viaja con la barca solar, roja, lo cual es una cosa insólita absolutamente para un particular. La corona roja era la corona del Bajo Egipto, del norte, para compartir la realeza con el faraón Hatshepsut, ella como reina con la corona blanca y él como rey del norte. Esto en el más allá. Evidentemente nos habla de unos textos de transformación para convertir un espíritu normal de una persona, un ser humano corriente y normal, en un espíritu llamado luminoso, como dicen las inscripciones de esa magnífica capilla. Son unas inscripciones realmente únicas. Esa capilla tiene todas las paredes cubiertas de textos, ya están traducidos, y constituye un corpus de literatura funeraria realmente único y que conduce a la transformación de este Senenmut desde ser un hombre normal, mortal, de carne y hueso, a convertirse en un espíritu luminoso que puede poseer la corona roja, de alguna manera ser rey del norte en el más allá con la reina y celebrar múltiples jubileos. Es algo realmente fastuoso. Bueno, Teresa, estas preguntas que acaba de hacer Edinson en relación a la muerte es porque precisamente hace una semana hacíamos un programa especial sobre
qué hay más allá de la muerte, si había posibilidad de que hubiera algo más. Y hablábamos sobre Egipto precisamente y cómo la cultura egipcia siempre ha utilizado diferentes aspectos de la muerte para explicarlo a través de los jeroglíficos que se encuentran allí. Pero yo quisiera entrar en otro tema y ya relacionado con eso precisamente, y es el hecho de que normalmente se comenta que la financiación de este tipo de proyectos es bastante compleja. Cuéntenos ustedes cómo se consiguen estas financiaciones o qué tipo de mecanismos se aplican para poder llevar a cabo investigaciones tan importantes y que realmente muchas veces falta apoyo por parte de los gobiernos. Teresa. Vamos a ver, aparte de mucho tesón, mucha voluntad y muchísima paciencia, nosotros sabemos leer jeroglíficos, ¿no? Un egiptólogo tiene que saber leer jeroglíficos para que los propios egipcios de hace más de 4.000 años nos cuenten precisamente cuál era su pensamiento. Si el egiptólogo no es capaz de transmitir a la sociedad actual el antiguo pensamiento egipcio, no sirve de nada, no sirve de nada lo que estamos haciendo. Por eso es tan importante saber jeroglíficos y saber traducir lo que ellos nos quisieron decir. Hablabas del culto a la muerte. Fíjate que yo no creo que sea un culto a la muerte, yo creo que era un culto a la vida, porque ellos pensaban que en la otra vida, en el más allá, en esos campos de Yalu, era donde realmente iba a estar su vida plena. Y no es que ellos estuviesen pensando constantemente en la muerte desde que amanecía hasta que oscurecía. No, ellos simplemente estaban en este plano terrenal de una forma normal, haciendo su vida, casándose, teniendo sus hijos, los que tenían tierras, pues cultivando las tierras, el rey haciendo sus cosas, pero ellos realmente lo que trataban era de cultivar, o sea, ellos pensaban que la vida futura, o sea, la vida en el más allá iba a ser el paraíso, ¿no? El paraíso para los cristianos. Entonces, era donde ellos se iban a encontrar cómodos y se iban a estar felices, sin calamidades, sin hambre, sin enfermedades. Bueno, eso es lo que transmite después el paraíso. Entonces, ellos realmente, yo no creo que ellos cultivasen la muerte como una forma macabra. Todo lo contrario, para ellos era una alegría. Hombre, yo creo, porque vamos, así lo dicen los textos, que cuando se moría el marido de una señora, por ejemplo, ella sentía esa pérdida, ¿no? Esa pérdida del compañero que se había muerto. De hecho, lloraban. De hecho, existía un duelo, existía durante 70 días, estaban embalsamando ese cuerpo, estaban ungiéndolo, estaban perfumándolo para precisamente prepararle para esa vida futura que venía a partir de ahora. Pero cierto es también que la familia, los deudos, iban a sentir la pérdida de esa persona que acababa de fallecer. O sea que era un poco en el creyente actual, el cristiano creyente, o bueno, me da igual si era cristiano o no sea cristiano, piensas que cuando se te ha muerto tu padre, te vas a reencontrar en una vida futura con él, en una especie de paraíso, igual que lo creían los egipcios. Entonces, de alguna forma es una comparación, salvo con la distancia, para que la gente pueda entender. O sea, que es una cultura de la muerte, entre comillas. Yo creo que era la cultura de la vida. Eso pienso yo. No sé qué opinará Francisco. Sí, Francisco, por favor. Muy bien. No, bien, yo apoyo al 100% lo que dice Teresa, obviamente, pero yo iría un poquito más allá. Yo diría que el gran mérito de la religión funeraria, lo que llamamos religión funeraria egipcia, tiene que ver efectivamente con la esperanza de la vida, como dice Teresa, pero tiene, desde el punto de vista comparativo de otras culturas del mismo momento, un plus, que es que ellos esperaban una vida después de la muerte en forma de resurrección para tener la vida eterna como Osiris en un sitio maravilloso, como decía Teresa, que eran los campos de Yalu, o en otros momentos anteriores, incluso el destino como estrellas
en el norte del cielo, las estrellas imperecederas, como si fueran dioses, ¿no? Los reyes en la antigüedad, en el Imperio Antiguo, lo hacían así. Por comparación, digo, con otras culturas sincrónicas, por ejemplo, en Mesopotamia, para las que el mundo funerario era un mundo de tinieblas, un mundo subterráneo, un mundo en el que se malvivía, no había esperanza, era una convivencia con gusanos, con animales repugnantes en un ambiente tremendo, ¿no? Sin esperanza. Por primera vez, digamos, el mundo egipcio creó o descubrió, que no sabemos, inventó, creó o descubrió la esperanza en un mundo nuevo que trataba de perpetuar la vida en el otro lado muy parecido a como era la vida de ellos en el Valle del Nilo, porque era una vida magnífica en la época, ¿no? Con cosechas abundantes, con buen clima, con la luz del cielo, todas estas cosas que comparativamente hacían a Egipto de Egipto un lugar envidiable y envidiado por todas las culturas que le rodeaban. Ellos lo que quisieron fue perpetuar su gozo de vida, por eso decía Teresa que no es una cultura de muerte, su gozo de vida, perpetuar su vida, su manera de concebir y de alegrarse de estar vivos, de ver los pájaros, de tener la luz del sol, respirar el aire, etcétera, etcétera, para siempre. Y eso yo considero que es magnífico, porque primero nos demuestra que Egipto sigue siendo, en su modo y manera, un lugar súper atractivo para vivir y estar. En general, habría de todo, pero la cosmovisión egipcia general, y que ellos quisieron, ya digo, tener ese sitio maravilloso, mantenerlo por toda la vida, por toda la eternidad. O sea que yo creo que ese es el mensaje. De ahí luego, evidentemente, puede haber evoluciones en otras religiones que ofrecen la resurrección y la vida, etcétera, pero que la primera cultura que centra este deseo y que lo materializa, lo arquitectura, le da textos, le da posibilidades, nos explica incluso la geografía del más allá en textos maravillosos, que no se sabe muy bien cómo lo conocían, pero lo describen, etcétera, de manera que lo que uno percibe cuando entra en contacto con el Egipto faraónico es la perpetuación de la vida en el Valle del Nilo para proyectarla al más allá. Y yo creo que ese debe ser el mensaje adecuado. En un país que parece que todo es muerte, no, es al revés. Champollion, cuando vino, ya lo dijo. Dijo, parece que Egipto es una gran tumba, pero no es verdad. Egipto es realmente la puerta al más allá, a la eternidad. Esto es maravilloso de investigar, ¿no? Imagino que cuando uno tiene una pasión y llega a tener un conocimiento tan impresionante como tenéis vosotros, debido a la experiencia y al arduo trabajo del día a día, que eso suele ser lo importante en la vida a la hora de adquirir conocimientos. Yo estoy nervioso porque tengo un montón de cosas en mi cabecita, pegándome y no sé por cuál tirarme. Quiero enlazar un poquito con lo que vosotros habéis comentado acerca de la muerte, la vida, el ensalzamiento de la vida. Rectificarme a ver si esto era verdad, porque tengo esa gran duda. En el Imperio Antiguo, cuando los reyes o los emperadores morían, tenían a su disposición ese libro de los muertos, esos conjuros, esas magias, esos hechizos para enfrentarse a ese lugar, a ese inframundo, ¿no? A todos los monstruos, pasar la cámara de las dos verdades, el pesaje del corazón con la pluma, ¿vale? Y conseguían, si sobrepasaban todo, llegar a ese nivel de que los aceptaban como hijos y se convertían en dioses. Pero, ¿es real o no es real eso de que en el Imperio Antiguo, ya en el Nuevo, no? Porque sí era accesible, según pagaban, claro, por lo visto. Pero en el Imperio Antiguo solamente tenía acceso a esa información para enfrentarse a ese pasaje la gente del altísimo nivel. La gente mediana y pequeña, de base mediana y pequeña, no tenían acceso a eso. ¿Eso es real? Bueno, vamos a ver, yo quiero matizar, porque la creencia en la inmortalidad parece que se atribuyó específicamente en el Imperio Antiguo solo a los reyes. No por una cuestión de discriminación social, no es así. Es que la cosmovisión social del momento era completamente distinta de lo que fue después en el Imperio Medio o en el Imperio Nuevo o en baja época. En ese momento el rey, más que nunca, y no digo faraón porque todavía no podemos hablar de faraón, pero el rey era el auténtico hijo heredero de los dioses, de la creación de los dioses, y era el que tenía el destino de ser divino en el más allá, por su origen. ¿Qué pasaba con las demás partes de la sociedad? Simplemente estaban al servicio no del rey, sino de la conservación, de la creación del primer día. Es decir, el conjunto social
de Egipto en el Imperio Antiguo era como una especie, ¿cómo decirlo? Como un ejército, mal dicho, no es un ejército, pero es un grupo que coopera a la preservación de la creación del mundo, del primer día, el Septepi que llaman. Y el rey era el responsable de hacer todo lo necesario en la tierra para que eso fuera así. Entonces, cuando moría el rey en el Imperio Antiguo no había ni juicio. Era directamente, se convertía en una estrella imperecedera, subía al cielo septentrional. Luego, eso en un momento del Imperio Antiguo, en la dinastía tercera y cuarta. En la quinta empiezan a ser llamados ya Osiris también, pero no importa, no hay juicio, se convierten automáticamente. Y todo el mundo, toda la sociedad que vivió con ese rey, que cooperó en la construcción de la pirámide, sus cortesanos que llevaban la administración, van a sobrevivir con él en el mismo rol en la otra vida. Esto era comúnmente aceptado, no había problema. Por eso las mastabas se construyen alrededor de las pirámides, sus cortesanos, y allí representan sus fincas, sus posesiones, hacen maquetas con los servidores que hacen el pan. Ya sabemos que la vida no será igual para el señor que para el servidor que hace el pan y la cerveza, pero todos continuaban haciendo el mismo rol, el mismo desempeño alrededor del rey muerto, divinizado ya, en ese mundo que tenía una doble esfera, una doble visión. La celeste, donde también podían estar representados de alguna manera, pero la terrestre alrededor de la pirámide, en esa ciudad virtual y real de piedra que era la ciudad piramidal. Esto tenemos que comprenderlo bien. Luego ya va evolucionando y efectivamente con las revoluciones que se producen en Egipto a la caída del Imperio Antiguo, caída del Imperio Medio y el Imperio Nuevo, vamos a decir, se democratiza la creencia y se independiza el destino de los particulares del destino del rey. Se diversifican. Eso es cuestión de evolución en la filosofía de la vida y en la concepción social y política de la organización social, ¿no? Y efectivamente acabamos llegando a un momento en época romana, 3000 años después, en el que la gente en Egipto sigue momificándose y ellos quieren ser, ellos son Osiris, cada uno de ellos. Eso pasó antes, pero es una evolución desde el Imperio Antiguo hasta época romana o baja época, vamos a decir, donde se ve cómo primero se sigue el destino del rey, todo el mundo, y luego se van independizando y cada uno da cuentas de lo suyo. Y es cuando surge el juicio ante Osiris, porque la psicostasia no aparece comúnmente, sino a partir del Imperio Nuevo. Es decir, estamos hablando de 1450 a.C. en adelante. No sé si te he contestado. A mí perfectamente, porque era una duda que tenía tremenda. Yo creo que perfectamente. Yo creo que se ha entendido perfectamente. Dawis. Bueno, espero que me escuchen mejor esta vez. Estamos intentando resolver algún lío que hemos tenido en la parte técnica, pero yo quisiera darle el paso directamente a Edison en Colombia, que él tenía una pregunta precisamente en relación a lo que acaba de decir el doctor Francisco. Gracias, Dawis. Doctor Francisco, vamos a entender que la pregunta viene de un lado de un desconocimiento que tenemos de Egipto, bajo muchas referencias que pueden ser idealizadas y falsas, y requeremos algo concreto, y la posibilidad de que usted nos pueda responder es bastante válida. Tú hablabas de una terraza astronómica. Eso es sinónimo de un conocimiento del espacio, de un conocimiento matemático de las posiciones de los astros. Y hablaba de los dioses. Hablaba de todo un punto que heredan los faraones, o en ese tiempo los reyes, porque eran las representaciones de esos dioses. Dentro de todos estos textos se explica cómo pudo el antiguo Egipto llegar a un conocimiento tan detallado de la astronomía, a un conocimiento de las posiciones de los astros. ¿Qué hay detrás de todo lo que los textos nos puedan decir sobre un conocimiento del universo que tenga el antiguo Egipto? Bueno, vamos a ver, los textos no son tratados de astronomía. No sabemos exactamente cuáles eran las técnicas observatorias del cielo, de lo celeste, por parte de los egipcios, para llegar a un conocimiento tan preciso como parece que lo fue, de la situación de los astros y las constelaciones en la época, por ejemplo, de Senenmut, 1469 a.C., vamos a decir. De las épocas anteriores. Es decir, no hay tratados. El conocimiento en Egipto se transmitía de boca a oído.
Y lo hacían los sacerdotes especializados en los templos. Por ejemplo, el gran vidente de On de Heliópolis, el sumo sacerdote del dios Ra de Heliópolis, le llamaban el grande de los videntes, porque se dedicaban a observar el cielo. Lo que sí sabemos es que eran grandes observadores de lo celeste y que el cielo en Egipto es privilegiado. Y podemos contrastar empíricamente en el Imperio Nuevo, precisamente en esta tumba, en ese hipogeo de Senenmut, con el techo astronómico, que es el primero que se conoce en Egipto, podemos constatar cómo, y esto se ha hecho por especialistas, egiptólogos, astrónomos, que yo he consultado, por ejemplo, Christian Leitch, un egiptólogo astrónomo alemán muy prestigiado, y otros, Parker y Niebauer, otra serie de gentes, han contrastado cómo en la situación pintada o descrita, plasmada en este techo, si se hacen los cálculos correctores adecuados y se manejan los datos precisos con computadoras potentes en este sentido, se llega a admitir que la situación celeste de estas constelaciones coincidía con el cielo de estos años 1460 a.C. aproximadamente. Esto lo dicen ellos. Y sobre todo en este techo celeste se identifican 3 fechas fundamentales que coincidían con situaciones estelares, la estrella Sotis, que es nuestro Sirio actual, y otras, que ellos sacralizaban y que tenían que ver con el movimiento ritual religioso en Egipto. No olvidemos que en Egipto estaba considerado ser el reflejo del cielo. Lo dicen los textos herméticos. Arriba es como es abajo y abajo es como es arriba. Y que Egipto es el espejo, el reflejo del cielo. Esto quería decir que los egipcios veían lo celeste representado en lo terrestre y que ellos veían perfectamente bien. No hay tratados, pero sí tenemos los planos que, una vez contrastados a través de los programas adecuados para llegar, por ejemplo, a los datos que puede tener la NASA, pongamos por caso, de estas informaciones, resulta que son veraces y que están bien ubicadas. Y, por ejemplo, ellos conocían solamente 5 planetas. Perdón, sí. Perdón, doctor Francisco, ¿cómo usted, que tiene la experiencia directa de poder tener este conocimiento del Antiguo Egipto, podemos dar una respuesta a nosotros como público que nos interrogamos de que sea una referencia de explicaciones de investigaciones que ya hicieron otras culturas y tener ese conocimiento? ¿Qué se puede establecer? Muchos dicen, hay un conocimiento del espacio porque han podido viajar, hay un contacto de dioses que han explicado qué es el cosmos, que ha explicado qué es las matemáticas. Esos son algo que se pueda generar como una veracidad dentro de las investigaciones. Hay una experiencia directa del Antiguo Egipto sobre el espacio, dada la referencia, vuelvo y te lo pregunto, de que hoy tenemos en la NASA y en un grupo de científicos de muchas universidades aclaraciones que no han llegado a saberse, como los mayas y como el Antiguo Egipto y como los tibetanos y otras culturas antiguas sí lo pudieron albergar. ¿Qué explicación se puede dar allí, doctor Francisco? Bueno, vamos a ver, es que son trabajos que se están haciendo. Nosotros en este hipogeo hicimos una serie de trabajos, por ejemplo, de estudio de la orientación del monumento en relación a otros del área, pero ha habido otros especialistas que han trabajado, como he dicho antes, en la arqueoastronomía, que es una rama especial de arqueología ahora que se dedica precisamente a estudiar estos datos. Y podría decir que hay mucha bibliografía que explica perfectamente bien el estudio de los templos, su ubicación, su orientación precisa, geográfica, y relacionándolo precisamente con el planteamiento estelar. Es decir, esto, insisto, entiendo que la pregunta que me estás haciendo es ¿cómo hemos llegado a esa conclusión? Entiendo. Y yo digo, los arqueoastrónomos, que yo soy egiptólogo simplemente y me tengo que basar en esos especialistas, nos dicen que efectivamente hay unas constelaciones egipcias con sus nombres que han sido perfectamente identificadas con la Osa Mayor y con otras constelaciones que conocemos habitualmente. No ofrece dudas de que ellos lo representaban de una manera, pero están identificadas. Y nos dicen que la situación en el cielo de estas constelaciones, que van variando, las fijas no, pero las que son móviles, van variando a lo largo del tiempo y se puede ver con un calendario perfectamente bien, haciendo los cálculos pertinentes, obviamente, dónde se encontraban en la bóveda celeste estas constelaciones hace 2.000, 3.000 o 4.000 años.
y coincide con lo que hacen los egipcios. La cuestión es que los egipcios no nos han dejado el secreto ni el modo como ellos observaban, ni con qué metodología hacían los cálculos. Eso formaba parte del conocimiento secreto de los egipcios que tanto nos subyuga. Verdad. Es que queda mucho todavía por descubrir del Egipto, de toda esa historia, de toda esa maravilla de cultura, de grande en tiempo y grande en su momento, como desarrollo cultural, social, económico, impresionante. Teresa, el proyecto este nuevo, bueno, nuevo entre comillas, porque lo empezasteis en el 2009, con lo cual ya lleváis unos añitos dándole ahí al pincel y a la cacharrita sacando elementos de la Tierra. Vigir Amenhotep, y creo que se dice, hacia un poco hacia adentro, ¿no? Sí, Por una entrevista que os vi explicándolo, algo así era así. Este proyecto, aparte de ser un proyecto de excavación, de información, de descubrir cosas nuevas, información de Egipto y de conservación de los elementos que vais descubriendo, sirve también como una plataforma a la hora de que personas vayan a formarse por acuerdos que tenéis con universidades, con Diputación de Málaga y todo esto, ¿no? ¿Puedes ampliar un poquito, aparte del hecho del proyecto en sí, lo que hay todo alrededor? Porque es realmente un mundo impresionante lo que habéis montado alrededor de ese proyecto. Bueno, nosotros pensamos que para formar egiptólogos no solamente es necesario estudiar una carrera, que sí, pero la gente necesita hacer prácticas, porque realmente la única forma de hacer prácticas es en el campo, ¿no? Entonces, hace años, ya con acuerdos, primeramente fue la Universidad de Málaga, como bien dices, pero después ahora tenemos acuerdos también con la Universidad de Rosario, en Argentina, con Externado en Bogotá, con Medellín. Entonces, con ciertas universidades tenemos acuerdos para que 10 personas del equipo, que no solamente son arqueólogos, también hay restauradores y antropólogos, 10 personas nuevas se incorporen cada año a nuestro numerosísimo equipo, porque somos como casi 40 personas, somos muchísimos, y entonces, bueno, pues les vayamos formando. Y les formamos en arqueología, les formamos en egiptología, les formamos en antropología, en restauración, o sea, es muy amplio la gama, ¿no? Y bueno, realmente está dando muy buenos resultados porque cada año, pues este año hemos recibido 4.860 currículos más o menos. Todos los años más o menos son parecidos, ¿no? Hay otros años que hemos llegado incluso a pasar los 5.000, porque el interés por Egipto en todo el mundo es importantísimo. Hay otra cosa que tanto el doctor Martín Valentini como yo llevamos muy a gala, y es nuestro idioma. El español es el segundo idioma después del chino, y por diversas circunstancias de ambos hemisferios, España con América, América con España, hemos estado como muy de cara, muy de espaldas a la egiptología, ¿no? Nuestras razones históricas, no vamos a entrar en más. Y mientras que países como Alemania, Inglaterra, Francia nos tomaban la delantera, y España se ha incorporado tarde a este mundo tan interesante. Pero nos hemos incorporado con mucha fuerza. Y por eso nuestro proyecto Visita Mejotejuy intenta ser, aparte de un gran proyecto de arqueológico, egiptológico y de restauración, también que sea una escuela de campo para que las nuevas generaciones se puedan formar en el campo, y si ven que después de levantarse todos los días a las 5 de la mañana siguen teniendo el gusanillo de seguir viniendo a excavar Egipto, que vengan o a mi equipo o a otros equipos, ¿no? Porque aquí hay bastantes equipos. Y realmente está siendo muy útil, está siendo muy interesante para esta gente joven que se nos está formando. Ahora mismo tenemos cuatro personas a las que estamos doctorando en egiptología, tanto en España, como digo, también como en Argentina. O sea que realmente este proyecto que pusimos en marcha hace 15 años pues está empezando a dar sus frutos muy interesantes, y que bueno, pues esperemos que dentro de poco también tengamos otro compañero o compañera doctorando en Colombia, que todavía no tenemos a nadie, pero aunque tenemos bastante gente colombiana en el equipo. Pero bueno, poco a poco esta puerta se va abriendo, y somos
muy pioneros en este sentido, muy pioneros, porque ningún otro equipo lo hace, pero nosotros siempre pensamos que a la gente joven hay que darle oportunidades, no cuando tengan 50 años, sino al principio cuando se están formando. Y esta es nuestra forma de contribuir a la sociedad, lo que la sociedad nos da, porque nosotros, nuestra misión es una misión totalmente privada de la Fundación del Instituto de Estudios de Egipto y que se nutre de donaciones privadas. Entonces no tenemos ayuda gubernamental de ningún tipo y entonces esta es la forma que nosotros tenemos de contribuir a la sociedad en la que vivimos, la que nos ha tocado vivir, de alguna forma para formar a esta gente joven. No sé si somos unos locos o estamos en el camino, pero este es el camino que hemos elegido. Los locos y los anormales habitualmente en la historia son los que cambian la misma, ¿no? Y eso es, a mi entender, cosa muy, muy rica y muy buena. Edison. Teresa, maravilloso proyecto. Dentro Gracias. de una formación de desarrollo humano, la ciencia particularizando sociedad. Eso nos encanta el descubrimiento de qué es el ser. Teresa, una pregunta. Mis preguntas son de pronto un poco, a veces anómalas, pero soy como la representación de lo que uno escucha en mucha gente, en muchas partes, en muchos espacios. La cultura egipcia es muy antigua, muy, muy antigua. Se han encontrado hallazgos en medio de las escrituras que nos permitan conocer que hay una amorfología diversa a la esquelética humana representada. A veces nos dicen que son gigantes, que son muy grandes, que son de cabeza alargada, que tienen una morfología un poco diversa. ¿Es esto más una alegoría ilusoria o se han encontrado hallazgos del Antiguo Egipto que en verdad tengamos, digamos, una morfología, una estructura esquelética diversa a lo que es hoy el desarrollo humano? Bueno, yo me voy a hacer referencia a las más de 750 momias que nosotros tenemos en nuestro equipo, en nuestro proyecto, que hemos excavado nosotros, porque el proyecto de Visila Mejotejuy empezó como una tumba, pero además es que encontramos después 11 tumbas nuevas, donde de épocas de diferentes momentos históricos, por eso es tan rico este yacimiento, y tenemos alrededor ahora mismo de unos 750 momias o restos humanos, vamos a decir, ¿no? Porque a veces están fragmentadas y tal. Las momias que nosotros tenemos son gente normal, o sea, gente como tú y yo, o sea, que tenemos desde bebés, o sea, recién nacidos, hasta madres jóvenes, pasando por gente de 80 años o 90 años, gente muy mayor, ¿no? Con patologías de cáncer de huesos, con diversas patologías y diversas desgastes de dentición y tal, pero son gente normal, no tenemos, hasta ahora no tenemos ningún ser extraño ni con formaciones extrañas. Son gente normal que vivió hace 4.000 años, o 3.000 años, pero bueno, no diferiría mucho de un egipcio actual. Frente a la base de lo que nos puede compartir Teresa, esa estructura de contexto de medicina, ¿cómo se manejaba? ¿Cuál era la duración, la prolongación de la vida en ese tiempo para las personas que habitaban allí? ¿Y cómo entonces podían suplir esas enfermedades cuando tú me dices que hay rasgos de cáncer y demás? ¿Cómo era el contexto de la medicina? ¿O era más una magia que se cree que manejaba el chamán o como el sacerdote? ¿O qué desarrollo hay científicamente a nivel médico dentro de esta cultura? Bueno, es de todos conocido que la medicina egipcia para la época y el momento fue la más avanzada que había en el entorno del Mediterráneo y del entorno de Asia y África, ¿no? Los egipcios que observaban tantísimo el cielo, porque realmente eran grandes observadores, también observaban muchísimo la naturaleza.
Y bueno, ellos aprendieron a que diversas plantas, diversas combinaciones de granos, bueno, incluso la penicilina que no conoceríamos nosotros hasta muy avanzado los siglos, ellos también la conocían. O sea, no la llamaban penicilina, no sabían qué pasaba, pero sí que hacían unos emplastos con cebada y con trigo que puestos en diferentes abscesos, no sé qué, sabían que curaban. De todos es conocido también el sistema de cirugía que tenían y esas trepanaciones que hacían para curar ciertos humores que decían ellos que teníamos los humanos, ¿no? También sabían que muchas enfermedades se curaban limpiando el organismo, pues sabemos que tenían pues elementos, aceites depuradores y que ellos intentaban expulsar ese mal que tenían dentro. Evidentemente, con mucho aceite que tuvieran, un cáncer es un cáncer, ¿no? Entonces, aún en este siglo XXI estamos luchando contra esta lacra social, ¿no? Esta enfermedad tan dura, ¿no? Pero ellos tenían una medicina muy avanzada. Pues encontramos, por ejemplo, que se rompían huesos, claro, pues te caías, te rompías un hueso, y hemos encontrado pues cómo ellos soldaban los huesos con férulas. O sea, ellos hacían férulas para poder inmovilizar ese miembro y que terminara soldando. Realmente ellos ya tenían también y alcanzaron un promedio de edad. ¿Cuál era el promedio de edad? El promedio Vamos de a edad ver, el promedio de edad es una cosa bastante curiosa, ¿no? Porque si uno va a cualquier libro, te dice, no, el promedio de edad de una persona del Antiguo Egipto era entre 25 y 30 años. Yo te digo que en mi tumba, en nuestra tumba, tenemos bebés recién nacidos y tenemos gente que tiene 75 o 80 años. O sea que realmente, claro, dependiendo de la clase social que tuvieras, o dependiendo de la alimentación que tuvieras, vivías más o menos porque tu estatus te lo permitía estar más tranquilo. Claro, un campesino no creo que viviese hasta los 80 años, no viven, en la actualidad no viven, ¿eh? La actualidad de la persona egipcia, o sea, del habitante de Egipto, está alrededor de 70 años. O sea que eso, si lo extrapolamos al tiempo de que nos estamos refiriendo, pues habrá gente que viviese 80 años y habrá gente campesinos que tenían una vida durísima, pues a lo mejor no fuesen más de 25 o 30 años. O sea, realmente la vida era más corta, pero también pasaba eso hace unos cuantos años en España. O sea, la media de edad en España hace 40 años, 45 años, estaba en 65 y ahora mismo estamos en 83, me parece. Mis padres, por ejemplo, mi padre tiene 94 años y mi madre 95. Los padres de Francisco también han sido longevos, ya desgraciadamente han fallecido, pero hace un poquitos años, ¿no? O sea que realmente cuando uno no, por ejemplo, en la excavación de nosotros estamos, sabemos que el contexto económico de la persona que fue enterrada dentro de nuestra excavación era de un medio alto. Casi toda la gente que está enterrada dentro de nuestra zona arqueológica es gente que pertenece al clero de Amón, con lo cual tiene un estatus social alto, y eso lo sabemos por la forma de momificar que tenían los cuerpos, la calidad en los linos que utilizaban para esta modificación, la calidad de los amuletos que portaban para el más allá, la calidad de las cerámicas. O sea que todo esto nos va dando la pauta de qué personas se fueron enterrando en la tumba de Luis Amenhotep Huy. Por ejemplo, si vamos a otro tipo de zona donde hay otro tipo de enterramiento, vamos a encontrar otro parámetro diferente. O sea, que lo que quiero decir con esto es que generalizar a veces puede traer errores, ¿no? Porque uno siempre está pensando que la gente vivía muy poco en Egipto y a veces no es tanto. No es así. Y el que mejor lo sabe, desde luego, tiene que ser, en este caso, Teresa Francisco, que están a pie de cañón, nunca mejor dicho, allí con la espátula y con
Cacharrito limpiando. Francisco, bueno, primero, perdona, antes de todo, a la audiencia y a vosotros, Dawis me ha dicho por comunicación interna que os pida perdón porque por problemas técnicos no ha podido continuar el tema de audio, se le iba, se le venía, distorsionaba mucho, entonces él no va a poder continuar. Seguiremos Edición y yo directamente me pongo con Francisco preguntando acerca del Visir Amenhotep Uy. Una pregunta, porque estos dos proyectos últimos que habéis tenido, los dos estos que lleváis desde hace un montón de años trabajando en ellos, si había, creo que eran 30 dinastías lo que hubo en Egipto, ¿es casualidad o causalidad que vosotros estéis trabajando la 18 siempre? Pues yo creo que algo de vinculación hay. Hombre, nuestra especialidad ha sido el Imperio Nuevo y la dinastía XVIII, pero ha sido desde el principio una lo que queramos, causalidad, Causalidad que, de causa o de que casualidad. hayamos ido directamente a la dinastía XVIII, que es lo nuestro. El primer proyecto se nos ofreció, primera mitad de la dinastía XVIII, de oro. El segundo lo pedimos nosotros ya, y ahí sí solicitamos algo que entraba mucho más en nuestra especialización, porque el reinado de Amenhotep III, que es el noveno faraón, este sí, de la dinastía XVIII, padre de Ajenatón, que esto suena mucho, Ajenatón, pues mucho. Esta ha sido mi especialidad primero y ahora compartida con Teresa desde hace más de 35 años. Entonces, claro, ya cuando pedimos el segundo proyecto, acabado el primero, lo pedimos con toda intención. Un sitio que no había sido excavado nunca, un sitio que tenía que ofrecer información privilegiada que no conocía a nadie, un sitio que nos iba a dar documentación e información que iba a permitir rellenar páginas en blanco de la historia de Egipto. Y estamos hablando de... Sí, perdón. Sí, una pregunta, Francisco, en relación a este sitio nuevo en el que empezasteis. Esto es así la historia de que os pasaron el proyecto para empezar ahí a excavar, pero lo pasaron con que era un tipo de tumba y después cuando vosotros habéis ido excavando, que han aparecido otras tumbas y tal, os habéis dado cuenta que era otra cosa. Sí, ha sido todavía mejor, porque no nos ofrecieron, eso lo solicitamos nosotros, porque claro, el conocimiento del área, claro, el conocimiento del área y eso ya requiere, pues es digamos, conocimiento del terreno, obviamente, conocimiento del periodo, conocimiento de la estructura de la necrópolis, etcétera. Nosotros ya elegimos un sitio que estaba con una documentación gráfica y una información previa que prometía ofrecer mucha información. Y era un sitio Sí. Ya intuíais ahí que había cosas para agarrar. Que había chicha, vamos a decir. Eso. Claro, cuando nosotros fuimos allí... Sí, perdón. Ahí quiero entrar un poquito, doctor Francisco. ¿Sí? ¿Qué se ha encontrado allí que sea ese tesoro de la humanidad o que sea algo donde la humanidad diga, cambiamos la historia? Permíteme acabar cómo llegamos y ahora te cuento el descubrimiento. Permíteme. Entonces nosotros solicitamos un sitio que estaba inédito, que no había excavado nadie, que cuando pasabas por allí era simplemente un nivel de arena y piedra que era imposible reconocer que allí hubiera algo. Pero nosotros sabíamos que sí, por datos que teníamos, información y por la manera de ver el terreno, que cuando ya tienes un oficio lo vas viendo. Lo solicitamos, nos lo concedieron y nadie esperaba, que esa sí es la contestación a la pregunta que se me hacía, que nosotros fuéramos a encontrar allí lo que apareció después. La mayor tumba de la dinastía XVIII en la necrópolis, inacabada, y conforme se fue excavando, otras 11 tumbas secundarias más que todavía tenemos pendientes de excavar. O sea que ese fue la gran sorpresa. Y el gran hallazgo que hemos encontrado, entre otros, ha sido que en la tumba del visir, en una capilla magnífica que es como si fuera un templo, o sea que ha habido que excavar completamente. Imaginaos que eran 1000 metros cuadrados de extensión por 6 de profundidad de media de cascotes. Bien, en esa capilla, que tiene como 400 metros cuadrados con unos techos de 7 metros de alto, o 6 y pico, allí encontramos unas inscripciones importantísimas para demostrar que Ajenatón y su padre estuvieron reinando conjuntamente. Eso había sido negado por la academia a lo largo de 100 años. Había habido una gran división en el mundo de la egiptología. Unos egiptólogos decían que sí que habían reinado juntos y otros decían que no de ninguna manera, pero no había aparecido la prueba indiscutible que pudiera mostrar que esto era cierto. Y ese ha sido nuestro gran hallazgo, nuestro privilegio. Las inscripciones de los dos faraones
juntos, con sus cartuchos, con su titulatura, en un contexto arqueológico que forma unidad de tiempo, que es indiscutible, con el mismo estilo, todo igual, que acredita que en el año 30 de Amenhotep III, de su reinado, su hijo ya era faraón también, y 2 años antes. Y entonces, esto ha permitido, primero, acabar con la discusión académica y, segundo, hacer un estudio nuevo sobre toda la cronología del final de la dinastía XVIII. Estamos hablando de Tutankamón, estamos hablando de un montón de personajes muy conocidos que hasta ahora, incluso hasta ahora mismo, se siguen presentando en los grandes documentales de manera desenfocada. Y el gran aporte nuestro es que estamos aportando con datos reales y evidentes, estamos aportando una nueva visión absolutamente del final de la dinastía, de relaciones parentales. Por ejemplo, todo el mundo dice que Tutankamón fue el hijo de Ajenatón y nosotros decimos que no, por razones que ahora quizás es un largo de explicar. El padre fue probablemente Amenhotep III. Es decir, que Ajenatón y Tutankamón eran hermanos, no padre e hijo. Eso revoluciona totalmente lo que se conoce. Y eso hace que la gente se pare ante el tema. Si hoy vemos un documental de National Geographic o de otra gran cadena que pueda ser, yo que sé, cualquiera que pensemos, de reportajes, siguen todavía contando esto. A pesar de que lo que hemos comunicado, que ya se está comunicando, está publicado y es conocido, es diferente. Y poco a poco la academia se va aquietando y va aceptando que lo que nosotros hemos descubierto cambia toda la cronología. Y ese es el tesoro, ya te he contestado. Pero hemos descubierto muchas cosas más. Eso te lo contará ahora Teresa. ¿Puedo añadir algo? Sí, por favor, Teresa, por favor. Bueno, vamos a ver, esto que acaba de contar Francisco, de que el padre de Tutankamón es Amenhotep III y no Ajenatón, está también corroborado por quién es su madre. Todo el mundo en estos mismos documentales, actualmente y en revistas súper conocidísimas, se sigue afirmando que la madre de Tutankamón fue Nefertiti. Vale, eso se sigue afirmando y no entiendo por qué. Porque hace más de 10 años ya, cuando nosotros hicimos este descubrimiento, se reestudió una momia que se conocía como la Joven Lady. Esta momia, el ADN mitocondrial, que es como la huella dactilar, o sea, no se puede cambiar y no hay, cada uno tenemos la nuestra, afirma al 100% que la madre biológica de Tutankamón es esta Joven Lady. Se han seguido haciendo análisis y ahora mismo también podemos constatar que la esposa de Amenhotep III, que se llamaba Tilly, es la madre también por el ADN mitocondrial. Se sabe que es la madre biológica de esta momia, de esta Joven Lady, que es la madre de Tutankamón y que no es otra que su hija primogénita llamada Satamón. Pero no hacía falta estos descubrimientos, no hacían falta, porque arqueológicamente se sabía desde hace un montón de tiempo, que Amenhotep III, a la única hija que desposa mayor, que pudiera haber tenido un hijo, porque las otras que desposa son más pequeñitas, fue Satamón. Y Satamón no tuvo ningún otro marido, nada más que su propio padre, que después de haber tenido a Ajenatón, no sabemos qué pasa, puede que cayese en desgracia, puede que la nueva religión la matara como mató a muchísima gente. No, de hecho, en las mismas pruebas que os estoy comentando, se ha demostrado, porque es una momia muy conocida que tiene como un golpe aquí en la cara, ¿no? Y siempre se pensó que ese golpe había sido post-mortem, ¿no? De la manipulación de cuando robaron la momia, bueno, vete a saber. Pero ahora se ha demostrado que ese golpe fue el causante de la muerte de esta mujer. O sea, y hay un gran egiptólogo británico, Cyril Aldred, que ya en los años 60 o 70, en un libro que tiene sobre Ajenatón, él ya decía que Satamón había encabezado una revolución por parte de los sacerdotes de Amón para enfrentarse a su hermano y a su madre
para que la revolución que todos conocemos como la revolución de Amarna no se produjera. Y ahora ya sabemos que esta mujer murió asesinada. O sea que la historia es mucho mejor, como tú preguntabas antes, Carlos, es muchísimo mejor la historia que estamos descubriendo que lo que nosotros pensamos cuando pedimos la tumba del visir Amenhotep, porque se está enlazando todo. Hace 2 años recordaréis que el doctor Zahi Hawass descubrió una nueva ciudad llamada la Ciudad del Oro, que no es una ciudad nueva, sino es un barrio ya de Malcata, de una ciudad donde vivía Amenhotep III, y ahí nos han aparecido muchos datos, están apareciendo muchos datos muy, muy interesantes que comprueba y pone todavía más en valor todo esto que estamos diciendo, porque la arqueología es tozuda y la arqueología sigue probando cosas, aunque tarden 20 años en lo que los documentales nuevos se vayan creando. Pero bueno, tardará, pero lo conseguiremos. Yo quería añadir una cosa, si me permites. Sí, Francisco. Importante antes de que nos olvide. ¿Quién fue el visir? El visir, que hemos descubierto su personalidad, le hemos devuelto la vida porque prácticamente no se sabía nada de él. Le fue perseguido. Su tumba quedó inacabada. Sus imágenes fueron destruidas, sus relieves, que los estamos reponiendo todos. Le sacamos de la nada. Ahora sabemos que este hombre fue como el jefe de la oposición a la gran revolución amarniense, y él era, digamos, el jefe de la oposición tradicional, ortodoxa de Amón, y por eso fue perseguido. Entonces, toda esta trama que ha descrito Teresa, que yo suscribo al 100%, tiene que ver probablemente con la organización ya en vida política de un gran personaje, Visir del Sur, gobernador muy importante del Alto Egipto, que no aceptó la revolución de Ajenatón. Y esto es el plus que nosotros estamos aportando a la interpretación histórica del momento del final de la dinastía XVIII, que es tan importante, porque todo el mundo sabe de Amarna, pero nadie sabe cómo comenzó. Eso comenzó en Tebas, comenzó aquí, y probablemente con un testigo de excepción y actor excepcional, que fue el visir Amenhotep. O sea que este hombre fue, como tú bien dices, si tenéis en vuestra página web, describís toda esta forma, que era como líder de la oposición, y por lo que ponéis también aquí en cuanto a información, es que esa tumba funeraria ni siquiera fue finalizada, ¿no? En los descubrimientos que estáis haciendo, comprobado fehacientemente que no fue ni finalizada, a pesar de que era un alto mando, un alto cargo, sí, una posición social altísima. Claro, él cayó en desgracia, porque en el año 30 de Amenhotep III es cuando empiezan a producirse los cambios que van a dar lugar a que él se convierta en el dios Atón viviente, que va a ser el nuevo dios frente al dios Amón, y que su hijo va a cultivar, y él también, la nueva religión que va a imponer va a tratar de imponer a todo esto, quitando los dioses, etc. Entonces, el visir hace de Ajenatón, fijaos, en la tumba, en sus inscripciones, que hemos traducido, dice que es hijo carnal de Amón, de Karnak. Eso es anatema. Decir que Ajenatón, Amenhotep IV entonces, era hijo de Amón, el dios que más odiarían ellos, el dios que más perseguirían, era como reivindicar mágicamente, poner mágicamente bajo el poder del dios Amón, según las creencias de ellos, la personalidad del nuevo rey Ajenatón y, por tanto, del padre. Cuando ellos conocieron este asunto, y lo sabemos porque hemos encontrado una estela perfecta, magnífica, preciosa, con unos textos solares que nos explican que el dueño de esa estela creía en la nueva religión y sin embargo estaba trabajando dentro del equipo de la tumba del visir, era como una especie de espía, seguramente pudo haber sido quien contase lo que se estaba escribiendo dentro de la tumba. Cuando se descubrió que estaban escribiendo allí, que era terrible para ellos, llegaron, pararon las obras, destruyeron todo y tiraron todos los relieves abajo. Persiguieron la memoria del visir por todas partes. La tumba quedó inacabada. Él probablemente tuvo que huir porque era el año 30 y ya solamente tenemos noticias de él 5 años después, que está sacando piedra de una cantera que se llama Gebel el-Sisila, al sur de Tebas, para seguir construyendo templos en honor de Amón, pero en el nombre de Amenhotep III, lo cual era era contumacia aquello, porque hay que pensar en una especie de guerra civil en este momento en Egipto, para entenderlo bien, de enfrentamiento entre los de Atón y los de Amón. Y el visir probablemente
pues no pasó de esta fecha. Le cogerían o lo que fuera, desapareció. Tanto que no se sabe muy bien dónde está enterrado. O sea que es una historia fascinante. Que en aquel entonces también existían conflictos políticos y potentísimos, claro. En Egipto tenemos de todo y la gente debe entender que en ese momento efectivamente lo que hubo aquí fue un enfrentamiento civil, vehiculado religiosamente. El dios Amón y el dios Atón. Pero chocaron las poblaciones, hubo persecución al principio de unos y luego hubo persecución de otros. Y terrible, y además lo vemos, además se percibe, es una cosa terrible. Bueno, cosas de la política en todas las épocas de la historia. Edison, ¿quieres preguntar directamente? Estamos ya en los últimos minutos para hacer la última. Yo tengo todavía, no una, tengo muchas preguntas, pero una sí tengo una curiosidad tremenda. Edison, por favor, ¿quieres...? No se te oye, Edison, por favor, conecta el audio, por favor. Ya, claro que sí. Dentro de esta casta social, dentro de esta sociedad que se vivía, como podemos observar ahorita en todas las esferas sociales, siempre han existido líderes y esclavos. Las matemáticas eran fundamentales para la construcción de templos y de grandes urbes. Estos matemáticos, ¿cuál era su vida social? Eran parte de que el rey y el faraón tomara decisiones a través de ellos, eran sus arquitectos. ¿Cómo manejaban esta construcción de conocimiento matemático en esta sociedad antigua, doctor Francisco? Sí, vamos a ver. Pensemos primero que lo que había era sacerdotes de templos que iban avanzando en el conocimiento. En los templos había lo que se llamaban las casas de la vida, que eran como universidades. Allí ellos iban avanzando con sus conocimientos y sus estudios de observación, tanto empírica como, diríamos, ahora diríamos de física cuántica, pero no quiero entrar en ese apartado. De conocimiento auténtico. La matemática, tal y como la conocemos ahora, no era lo que ellos practicaban, porque la matemática es una ciencia ya organizada por los griegos, como bien sabemos. Sin embargo, el conocimiento de las armonías, de las proporciones y de los números lo tenían perfectamente establecido. Es tanto así que los griegos se forman en Egipto y crean el mundo del estudio de la matemática como ciencia empírica. Bien, estos hombres que controlaban las dimensiones, las proporciones, los números perfectamente bien, eran sacerdotes. Formaban parte de la estructura más sagrada del conocimiento, porque lo que estudiaban era la armonía y proporciones del universo. Insisto en que Egipto era una imagen de lo celeste aquí en la Tierra. Por tanto, todo lo que hacían estaba proporcionado y con ritmo numérico. Si vamos a un templo, vamos a ver número por todas partes. Pero volviendo a nuestro proyecto, podemos decir que la fachada y las dimensiones del patio y de la tumba son raíz cuadrada ¿de qué? Del número 7. El número 7 es el número de Osiris. Está comprobado. Y eso se hacía siempre de esa manera. Lo hacían en codos reales, no en metros. En fin, de todas maneras, esta gente, que es la pregunta, estaba insertada en la sociedad egipcia a los niveles altos de control y armonía, que asesoraban al rey y que establecían los ritos. Los ritos no eran cosas vacías, se hacían siempre, según creían ellos, con la idea de evocar, promocionar, inducir lo armónico contra lo desarmónico. Y lo armónico siempre es matemático. Una preguntita en relación con esto. Entonces, tenemos completamente claro a nivel de los estudiosos, de la práctica, de los que controláis realmente ese tema por vuestro trabajo del día a día, tenemos completamente claro que el conocimiento del número phi en representación de diferentes estructuras, que se ha comprobado que existe representado el número phi en diferentes estructuras muy claramente, muy definido, es únicamente por un tema no matemático, es por una representación de formas puras de universo, por entendimiento ellos de las formas. No es por matemática. Yo no soy matemático, pero puedo decir que el número phi está presente, duela a quien duela. Sí, no está, es indiscutible. Y que de hecho la escuela pitagórica, que nadie negará, creo que nadie negará, se basa precisamente en la armonía, en el número sagrado, que es la armonía del phi. Pero resulta que Pitágoras, sabemos que vino a Egipto y estuvo estudiando en Egipto, en las universidades egipcias, antes de que pusiera en marcha las escuelas pitagóricas. Y sabemos, por ejemplo, que en Abidos, en el Osirellon, hay en uno de los pilares la llamada flor de la vida. Espero que la gente sepa lo que es como un círculo con
divisiones, que evoca perfectamente la proporción phi y la sección áurea. Allí hubo una escuela pitagórica porque hay inscripciones. Estoy hablando de pruebas arqueológicas, no estoy inventando. Hay una inscripción en griego que habla precisamente de que hubo una escuela pitagórica. Si podemos datar eso en el siglo II antes de Cristo, primero, tercero, me da igual. Si Pitágoras estuvo a mediados del cuarto, el quinto antes de Cristo, fue allí, se inició. ¿Y dónde le iniciaron? En un sitio que es súper especial, que es en los Ireños del templo de Seti I en Abidos. Ese templo tiene mucha carga y probablemente los sacerdotes de allí le iniciarían o le informarían de cosas que le sirvieron a él luego para comprender la armonía matemática, la armonía del número de la proporción áurea, para poder verterla en sus expresiones matemáticas y en sus producciones matemáticas. Y una escuela, la pitagórica, que dice que todo se basa en el número, se sabe, pero no el número frío, sino el número como proporción armónica del universo. Esto se sabe. Es decir, esto arqueológicamente está documentado y probado. Y si vemos todas las proporciones, cualquier estudio de cualquier monumento que queramos hacer en Egipto, lo podemos pasar por esta criba. Seguro. Lo que pasa es que hace falta una formación matemática y un tema que yo no poseo. Pero hay muchos estudiosos que han hecho perfectos estudios de este asunto y se ve claramente. No quisiera hablar de la serie Fibonacci porque nos vamos de madre, ¿no? Pero tú me entiendes, ¿no? Sí, es más lo que se desconoce que lo que se sabe. Y lo que sí que es cierto es que cerrar puertas a la ciencia no conduce a ningún lado. Y yo soy hombre de puertas abiertas al conocimiento y a todo lo que se pueda comprobar y constatar. O sea que no sé si te he dicho que sí. Pues creo que sí. Muchísimas gracias, Francisco. Teresa, Edison, ¿quieres una última pregunta directa, lo más concreta posible? ¿Alguna cosa que tengas en cabeza? Sí, claro. Lo que pasa es que el tema da para mucho y ahorita nos relacionábamos con el doctor Francisco en esa integridad griega, matemática, con la armonía egipcia como visión de los números. Pero a través de la historia y muy de los griegos y muy de Platón realmente, y tú lo relacionabas ahorita, doctor Francisco, viene la figura de Hermes Trismegisto, un dios solar, un dios sol, que según la historia es un personaje que viene a entablar un conocimiento de la Atlántida y que llega a Egipcio. ¿Todo esto es una referencia alegórica o en verdad Egipcio tuvo una relación, como lo plantean los griegos a través de Platón, con los atlantes? ¿Fue una civilización que pasó ese conocimiento? ¿Qué se puede conocer dentro de la investigación de textos que ha podido usted experimentar? Bueno, hablando del corpus hermético, que es Hermes Trismegistos. Hermes Trismegistos es el dios Tot, no es el dios Sol. El dios Tot, el dios del conocimiento sagrado. Y los textos son textos constatables, porque están publicados y estudiados. Estoy hablando de filología pura, en latín y en griego, traducción de textos demóticos, de restos de textos demóticos que recogían todo el conocimiento egipcio sagrado iniciático, que fue secreto antes, pero que a partir del siglo II después de Cristo se entiende que con los gnósticos y otras escuelas que hay que poner por escrito para dar a conocer. Bien, ahí tenemos una serie de máximas y conceptos de conocimiento de lo que era la cosmovisión egipcia, que coincide en el 90% con lo que los textos antiguos jeroglíficos nos pueden ir informando del conocimiento egipcio. Entonces, yo de la Atlántida no hablaré, porque es un tema que trasciende, digamos, hasta aquí, en este momento, aunque hay estudios profundos, trasciende lo que es mi trabajo arqueológico como tal. Yo lo que sí que planteo y creo es que Egipto fue una cultura que tuvo un origen antiquísimo, quizás mucho más antiguo que la cronología que estamos manejando, y eso habría que verlo despacio, y que el conocimiento profundo que estas gentes atesoraron nos indican que estuvieron en contacto íntimo con el cosmos, del cual formaba parte la tierra egipcia, y que no concebían que el hombre fuese el centro de la creación, sino una parte de ella, y que conocían muy bien toda la naturaleza. Conocían muy bien la naturaleza de las piedras, conocían muy bien la naturaleza, digamos, de los astros, conocían muy bien, antes hablasteis de la medicina, conocían todas las plantas, toda farmacopea que se puede hacer hoy a partir de las plantas, lo conocían perfectamente bien. Quiere decir que estaban integrados en el mundo al cual pertenecían.
Si ese conocimiento viene de muy antiguo o no, fuese de original o no, yo no estoy en disposición de decirlo, pero todo me indica que ellos tenían capacidad suficiente y lo demostraron a lo largo al menos de 3.000 años, que era ciencia propia. Yo ahora, o sea, yo desde luego no soy parte de modo alguno de pensar ni directa ni indirectamente que ningún extraterrestre vino a visitar Egipto. Yo creo que el gran mérito, el gran tesoro de Egipto es precisamente que fue el ser humano el que fue capaz de evolucionar de una manera realmente increíble a través de técnicas que hoy pues se están poniendo de moda otra vez. Pero, digamos, yo como egiptólogo no debería hablar de esto, pero sabemos muy bien cómo funciona el mentalismo y cómo funcionan otras técnicas, lo que es la energía mental, lo que es la capacidad auténtica del ser humano, ¿no? De cosas que no se han ejercido, pero que parece que somos susceptibles de poner en marcha. ¿Por qué no creer que los egipcios utilizaron esto y lo practicaron y lo dominaron muy bien? Porque eran gente que estaban muy vinculadas a lo religioso, a lo espiritual, que ese es el problema, que hoy no negamos la espiritualidad. Y entonces ellos, sin embargo, estaban vinculadísimos a lo espiritual, a lo sutil, a lo que realmente es importante, a lo trascendente. Y esa trascendencia espiritual es una limitante o se ve truncada por la política, entonces, por una política económica, una política de tierra, una política de dominio. ¿Por qué viene a desaparecer del antiguo Egipto? ¿Por qué desaparece todo un conocimiento? Dentro del cosmos? ¿Por qué desaparece el conocimiento entonces? Yo creo porque Egipto también ha estado sometido a las leyes que todas civilizaciones y culturas están sometidas. Que hablaba de ello Arnold J. Toynbee. Las civilizaciones nacen, crecen, se desarrollan y mueren como los seres humanos. Pero la élite iniciada en Egipto sobrevivió hasta los ultimísimos momentos para dar nacimiento ¿a qué? Al cristianismo, que nació en Egipto. Y ahí lo dejo. Pues qué mejor finalización de programa que encontrarnos con uno de los más reconocidos internacionalmente egiptólogos del mundo y, desde mi punto de vista, lo que puedo informarme, el mejor egiptólogo junto con Teresa de España, que nos afirmen que el cristianismo nació en Egipto. Absolutamente Esto seguro. llegar a desarrollarlo porque vamos a intentar, después de cerrar este programa, el estar un par de minutos con Francisco, con Teresa, hablando para proponerles algo. A ver si nos lo admiten. Si nos lo admiten, vais a solucionar. Un abrazo muy grande, Teresa, Francisco. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros compartiendo este ratito. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Edison, como siempre, un placer compartir contigo y perdonar a Dawis que no haya estado por aquí en los últimos minutos. Un abrazo. Adiós. Y nos despedimos en primera línea. Gracias, Teresa.